La despensa del escritor, con Alfonso Salvador. El narrador 2. El narrador y el escritor son como dos hermanos que llevan el mismo apellido, pero quien sobrevive es el que sube al cuento. La coherencia del narrador se consigue mediante el tono, que es la actitud emocional que el narrador mantiene hacia el tema. El tono surge del fondo de la personalidad de éste y recubre el relato de una piel homogénea y reconocible. Para este episodio vamos a contar con las voces de Paul Auster, Enrique Arneson Imbert, Jorge Luis Borges, Frank Casca, Natalia Ginzburg, Gustave Flaubert, Henry James, Adolfo Bioy Casares y Margarita Yourcená. Paul Auster. Es evidente que una novela escrita en primera persona sonará más intimista que una escrita en tercera persona, pero entre estas dos categorías hay una amplia gama de matices. Es posible acercar tanto las fronteras entre la primera y la tercera persona que lleguen a tocarse o incluso a superponerse. Enrique Arneson Imbert. A veces hay razones para creer que la personalidad del narrador es la proyección al plano estético de la personalidad del escritor. Y a veces hay razones para creer que el narrador no comparte las ideas del escritor. Frank Kafka. Mi novela sigue avanzando, aunque sea lentamente, solo que su rostro se parece de manera horrible al mío. Anécdota contada por Jorge Luis Borges. Cuando yo estuve en Madrid, alguien me preguntó si yo había visto el Aleph. En ese momento yo me quedé atónito. Mi interlocutor, que no sería una persona muy sutil, me dijo: ¿pero cómo? Si usted nos da la calle y el número. Bueno, dije yo, ¿qué cosa más fácil que nombrar una calle e indicar un número? Entonces me miró y me dijo: de modo que usted no lo ha visto. Me despreció inmediatamente. Se dio cuenta de que yo era un embustero y que era un mero literato, que no había de tomar en cuenta lo que yo decía. Natalia Ginzburg. Uno, cuando escribe una cosa seria, se mete dentro, se sumerge en ella hasta las cejas. Anécdota contada por Gustave Flaubert. Cuando escribía El envenenamiento de Madame Bovary, notaba tanto el gusto del arsénico en la boca que me sentía tan envenenado que me provoqué 2 indigestiones, una tras otra y muy reales, pues vomité toda mi cena. Henry James. Ya he expuesto, como una costumbre acertada, incluso comentada como extravagancia, mi preferencia por ver mi historia a través de la oportunidad y de la sensibilidad de alguna persona más o menos ajena, alguien que no esté involucrado, pero sí interesado a fondo y que sea un testigo o un informador inteligente. Adolfo Bioy Casares. Yo, cuando era chico, tenía la esperanza, contra todo lo que pudiera esperarse, de ser varias personas. Margarita Yourcená. Sí, decidí escribir estas memorias de Adriano en primera persona. Fue para evitar, en lo posible, cualquier intermediario, incluso yo misma. Adriano podía hablar de su vida con más firmeza y más sutileza que yo. Un pequeño resumen de los que no han querido decir estos autores. El narrador es el que cuenta la historia, el intermediario entre el escritor y el lector. Debe ser coherente y eficaz. La coherencia se obtiene dotando de un tono adecuado y homogéneo al texto. La eficacia se consigue a través de la elección adecuada del punto de vista. El punto de vista es el lugar imaginario en el que se sitúa el narrador.
Ese lugar imaginario puede ser interno a la acción. Entonces, el narrador es el personaje y cuenta en primera persona del singular. Externo a la acción. Entonces, el narrador no es un personaje y relata en tercera persona. El narrador personaje cuenta con dos posibilidades: el narrador protagonista y el narrador testigo. Empezamos por el narrador protagonista. El narrador es el protagonista de la historia, ocupa un lugar central en la narración, relata su historia en primera persona y el lector tiene acceso a su mente, su sueño y su recuerdo. No puede penetrar en la mente del otro personaje. No puede saber cosas que no haya conocido de forma directa o indirecta. El narrador testigo. El narrador es un personaje secundario. Accedemos a la mente de un personaje secundario y por tanto marginal. No puede penetrar en la conciencia del protagonista. Solo puede referirse a aquello que ha vivido o conocido por boca del protagonista, de otros personajes o por otros medios. Textos encontrados, por ejemplo. No tiene acceso a la mente de ninguno de los otros personajes. Lectura recomendada. Lolita de Vladimir Nabokov. El nombre de la rosa de Humberto Eco. El Ale de Jorge Luis Borges. Casi todas mis novelas muestran lo que ocurre alrededor de un personaje. Los otros personajes son vistos por él, así que tengo que meterme en el pellejo de ese personaje, y al cabo de 5 o 6 días es algo insoportable. George Simonson. Muchas gracias por escucharme y espero que este tema, El narrador 2, os haya gustado. Un saludo virtual a todos.